profundizar precisamente en las precauciones que debemos de tener ante las lluvias y las acciones que realizan los cuerpos de rescate de la capital, como el Cuerpo de Bomberos, nos comunicamos con el jefe Vulcano, el director del heroico Cuerpo de Bomberos, vía telefónica. Señor director, buenos días, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, a sus órdenes. Jefe Vulcano, díganos, ¿está preparada la Ciudad de México para las lluvias que están cayendo? Pues mire usted, se han dado cursos de capacitación y se sigue trabajando en la prevención, que es uno de los puntos muy importantes de la institución. Hay ahorita una serie de eventos que tenemos en las escuelas, en los hospitales, en las empresas, dando capacitación de la prevención, que esto es muy importante, que los ciudadanos sepan qué hacer ante un evento de grandes proporciones, un incendio, una fuga de gas, inundaciones, el temblor, en fin, etcétera. En eso está ahorita la academia con sus programas. Precisamente, jefe Vulcano, díganos, en caso de lluvias como las que se están presentando, ¿cuáles son las recomendaciones que nos hace a la población para evitar inundaciones o en caso de que nos encontremos con alguna de ellas, cómo reaccionar? Pues ahorita, de momento, como hemos tenido estos problemas, lo que pasó ya hace 3 días allá en Miguel Hidalgo, ya que cinco delegaciones fueron afectadas, pero la más dañada fue la Miguel Hidalgo, y ayer en la tarde nos cae otro aguacero en la zona norte, donde en la dirección Cuauhtémoc tiene problemas todo lo que es el norte, y varios puntos con que estamos trabajando ahorita. Ahorita todos nuestros agentes, nuestros conductores, tomen precauciones, sobre todo moderen su velocidad, porque las frenadas ahorita, el vehículo no para, se patina, se colea, puede pegar otro vehículo o causar daños a las personas. Afortunadamente ahorita de todos los eventos que es la lluvia, no tenemos desgracias que lamentar, únicamente daños materiales en los diferentes puntos. Jefe Vulcano, díganos al momento, ¿cuál es el recuento de los daños causados por estas lluvias en la capital del país? Me dice que no hay afectaciones a personas, afortunadamente, pero viviendas, vías públicas. Sí, cómo no, con mucho gusto. Hasta ahorita al cierre, a las 5 de la mañana, se han retirado de vía pública 70 árboles. Hemos tenido encharcamientos, 148, inundaciones que nos ha llegado hasta 2 metros de altura, tenemos 40. Caídas de espectaculares 1, no espectacular 1, y tenemos 3 derrumbes. Y le repito, afortunadamente no hay desgracias que lamentar. Todo esto ha sido, sobre todo en la Miguel Hidalgo, en Tacuba, en la Verónica Astures, la Granada, Presión Granada, Polanco, Chapultepec, Ejército Nacional. Y ayer por la tarde pues sí nos afectó lo que es la colonia Martín Carrera, la Escuela Industrial y la colonia Santa Isabel Tola, donde se siguen trabajando los vehículos de la institución, su personal y sus bombas que se tienen para atender en este tipo de eventos. Jefe Vulcano, en caso de que a nuestra casa se comience a meter el agua, a nuestra oficina, incluso a una escuela, ¿a dónde debemos llamar, a quién debemos acudir para solicitar auxilio? De inmediato, cuando vean que empieza a brotar el agua y se empieza a inundar, no duden, hablen al 911 o al 5768-3700 o cualquier unidad de la Secretaría de Ciudad Pública. Estamos enlazados directamente con ellos para mandar de inmediato, lo más rápido posible, elementos con bombas para estar bombeando el agua hacia otros ductos para evitar que sean inundados, sobre todo las unidades, los edificios que tienen sótanos, dos niveles y tienen sus vehículos, porque tenemos también 60 vehículos dañados, completamente dañados por el agua, porque fueron completamente cubiertos. Jefe Vulcano, y entre que se hace la llamada y llega el personal del heroico Cuerpo de Bomberos, mantener la calma es importante. Claro, por supuesto, y sobre todo desconectar la energía eléctrica, bajar su switch en general para evitar un cortocircuito, y este cortocircuito o cualquiera de los pequeños o los habitantes vayan a dar un cortocircuito o vayan a tener una persona electrocutada, de inmediato bajar su corriente eléctrica, salirse y hablar de inmediato a los bomberos, para cuando llegue el bombero les diga dónde está el problema y ellos se aboquen directamente a atacar el evento. Muchas gracias, jefe Vulcano, por tomarnos la llamada, por sus palabras, por sus recomendaciones, sobre todo por su labor y la del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego, señor. Hasta luego, jefe Vulcano, director del heroico Cuerpo de Bomberos.